Estamos en el libro de Hebreos, ahí nos quedamos el domingo pasado, si te acuerdas, si estuviste con nosotros. Avanzamos muy poquito, así es que hoy vamos a leer mucho y avanzar un poco más si el Señor así lo permite. La semana pasada empezamos en Hebreos 1:1, igual lo leemos otra vez, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí nos detuvimos un poco, ¿te acuerdas? Y la semana pasada hablábamos de esto, de un Dios que habla y que sigue hablando, y que hoy nos sigue hablando y deberíamos de estarlo escuchando. Los que tenemos una relación con Él, Dios habla y sigue hablando. El viernes, los que estuvimos del viernes, vimos un poquito de esto, cómo habla Dios aún todavía, y hoy lo hace por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Luego sigue diciendo ahí mismo Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero mira cómo el autor de Hebreos, que es desconocido para nosotros, no para el Señor, habla de Jesús como hablaban todos los discípulos de Él. Primero presenta a Jesús como el Hijo. Empezó el 2 diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es una idea que te digo, todos tenemos clara en la mente. Jesús es el Hijo de Dios, pero después lo presenta como Dios, y ahí es donde batallamos las personas para entender cómo es Hijo y cómo es Dios, cómo son dos y es uno, y ese tipo de cosas. Pero los discípulos todos siempre lo hacen, y el autor de Hebreos también lo hace. Primero lo presentó como el Hijo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y hasta ahí no tenemos problema, pero después dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, después nos lo presenta incluso como el creador del universo. Y ahí es donde el mundo empieza con los problemas. Ahí es donde las personas empezamos con los problemas, a entender cómo puede ser Hijo y cómo puede ser Dios, cómo pueden ser dos y cómo puede ser uno, y ese tipo de cosas. Pero el libro de Hebreos nos va a seguir ayudando en este sentido. Lo sigue describiendo después de una manera maravillosa. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. De todas las maneras, yo creo que la Biblia habla de Jesús. Esta es una de las metáforas más bellas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Ahí estábamos la semana pasada. Poníamos de ejemplo, pues ejemplos que podemos poner que en realidad siempre se nos van a quedar cortos para lo que en realidad es Jesucristo. Pero podíamos poner de ejemplo el sol. Tal vez no lo puedes ver, pero miramos sus rayos, su resplandor, se siente su calor. Bueno, eso es Jesús, ¿verdad? Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Filipenses 2:6 dice de él que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él es Dios, Él en la tierra es el Dios visible. Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y de eso hablamos la semana pasada. No solo de que Dios habla, sino de un Dios que se ve, que se muestra. No solo que se ve, sino que quiere ser visto, que le interesa mostrarse, le interesa que lo veamos siempre, que sepamos que no estamos solos. Y ahí nos quedamos el domingo pasado. Y ojalá, yo no sé,
Yo no sé, cada que venimos un domingo acá, después qué pasa en tu vida, ¿no? Yo quisiera estar contigo lunes, martes, miércoles, pero no podemos, ¿no? Pero yo no sé qué pasa en tu vida. Pero cuando predicamos algo, y no solo cuando lo oyes, cuando lo lees, ¿sabes? Leemos la Biblia y estudiamos para ponerla por práctica, ¿sí? Yo no sé si fuiste más sensible a la voz de Dios, a la presencia de Dios, si estuviste más alerta a la mano de Dios en tu vida, pero yo creo que el que lo estuvo, bueno, en mi caso yo te puedo decir que en realidad yo he estado más alerta y podría enumerarte todas las veces que vi a Dios en la semana, desde el lunes en algo del trabajo, desde el martes cuando serví a Dios, desde el miércoles en una consulta médica, lo vi a Dios toda la semana. Y así debe de ser nuestra vida. Solo tenemos que estar atentos a la mano de Dios y a la voz de Dios. Y ojalá seamos más atentos. De eso se trataba el domingo anterior, de salir de acá un poco más atentos. Y después de que ves su mano, por el amor de Dios, de eso se trata la vida. De que no estamos solos y de que Dios está con nosotros. De que Dios sigue hablando y de que Dios se sigue mostrando también. Y podemos verlo. Hoy vamos a avanzar de ahí y vamos a leer un poquito más. Ahí mismo a mediación del 3, después de ver el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto va a ser importante para nosotros hoy. Al final vamos a regresar a esta porción, pero es súper importante. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si te fijas cómo está escrito, Él es el que sustenta hoy, en el presente, no en el pasado. De hecho, adelantito te habla del pasado. Después dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, eso ya lo hizo cuando bajó a la tierra. Pero hoy, en el presente, si alguien dijera, hoy, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Hoy Él es el que sustenta todas las cosas, hoy, con la palabra de su poder. Sustentar, en el diccionario, significa soportar, cargar, o sostener, cargar todas las cosas. Yo no sé qué idea se te venga a la mente. Hay una imagen ahí de un atlas, ¿te acuerdas? Como que es el que sostiene acá, pero pues le queda bastante pesado. Se ve al tipo acá como pujando con el mundo a cuestas. Bueno, nuestro Dios no está así. Dice que sustenta todas las cosas y dice, con la palabra de su poder. Así nada más. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos visto desde el principio en la Biblia. Él le dice a la tierra que gire y gira. Es decir, Él no tiene ni que ponerla a girar. Él le dice gira y gira. Él le dijo al sol, alumbra y alumbra. Él le dijo al mar, hasta ahí vas a llegar y hasta ahí llega. Él le dice a la lluvia, cae y cae. ¿Te acuerdas aquella porción de Job donde se paran los truenos y dice, vayan y truenen y truenan? Y a los relámpagos y salen. Eso es lo que dice la Biblia. Él sustenta todo. Pero no creas que está batallando, sino sustenta todo con la palabra de su poder. Eso es lo que hace nuestro Señor. Eso es lo que está haciendo nuestro Jesucristo hoy. Esto es súper importante. Parece una palabrita así, que incluso si seguimos leyendo, le podemos pasar por encima y continuar. Pero es súper importante entender eso. ¿Qué hace Jesucristo hoy? Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Así lo hace, ¿sí? Y esta idea es importante que se cree en nuestra mente. Así como creó todo. ¿Cómo creó todo? Con la palabra también de su poder. ¿Te acuerdas? Así hizo la creación. Así sustenta hoy todas las cosas, ¿ok? Eso es presente para nosotros. Después te decía, habla del pasado cuando dice, habiendo efectuado la purificación, es decir, eso ya lo hizo el Señor, ya efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Eso cuándo fue? Cuando vino a la tierra. Y luego dice, después de eso, ¿qué pasó? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso también dice, ya se sentó, ahí está, a la diestra de la majestad. ¿Y qué está haciendo?
sustentando todo con la palabra de su poder. ¿Ok? Y después empieza el 1:4 y empieza a hablar de algo que nos vamos a detener un poquito hoy, porque así se detiene Hebreos. De hecho, vamos a leer bastante. Vamos a empezar incluso el 2, porque va a hablar del mismo tema que empieza a hablar en el 1:4. Dice ahí, hecho tanto superior a los ángeles. Y empieza a hablar de esto, a hacer una comparación de Jesucristo con los ángeles, pero con la idea de mostrar que es superior, no por poquito, sino por mucho, por mucho. ¿En qué sentido es superior? Ahí dice, en cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? Y de eso va a hablarnos de ahí enseguida. Hecho tanto superior a los ángeles. Pero podríamos confundirnos, aunque aquí nos va a aclarar todo lo que leamos. Oye, mira, Jesucristo fue hecho, ¿sí? Dice ahí hecho superior a los ángeles, pero como si el hecho fuera, nos dijera que es un ser creado, pero no nos está hablando de eso. Hay una palabrita que lo define mejor, que es la que sigue si leemos el 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta palabrita lo define mejor lo que es Cristo en la tierra. Fue engendrado. Pero si te fijas aquí, te decía, comienza a dar argumentos para que el público al que va dirigida la carta entiendan que Jesús es y fue superior a los ángeles. En gran parte de esto se trata el libro de Hebreos. Da argumentos de Cristo como superior a. Y aquí comienza con los ángeles. Más adelante va a hablar de Moisés. Después va a hablar de los sacerdotes. Y así Jesús es superior a todos ellos. Jesús sigue siendo lo más importante. Y otra vez te repito, por eso vinimos a Hebreos, ¿sí? Después de un evangelio. Porque en el evangelio estábamos viendo eso. ¿Quién es Jesús? Y lo importante que es saber quién es Jesús. Y Hebreos nos va a ayudar mucho en esto. Jesús sigue siendo lo más importante. Lo que creamos de Él es lo que nos salva o nos llevará a perdición. ¿Okay? A veces puede parecerle a alguien esto exagerado, pero así es, hermano. Así es. Él dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es tan importante creer en Jesús como lo revela la Escritura. ¿Y por qué dijo esto? Porque había un tiempo, y desde aquel entonces en que la Escritura se lee, está escrita, donde ya existían tantas ideas distintas de Cristo. Por eso él dijo en 2 de Corintios 11:4, ¿viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado? Y bien lo toleráis. ¿Por qué? Porque hay muchos Jesús. Y lo que va a hacer en el libro de Hebreos el Señor, cuando ataca este tipo de creencias, es partiendo de algo, pensando que había quien creía lo que él está aquí aclarando. Es decir, si él se detiene a aclarar que Jesús es superior a los ángeles, es porque había seguramente quien pensaba que él era inferior a los ángeles o que él era igual a un ángel, ¿no? Por eso hoy mismo hay creencias como estas todavía, ¿no? Por eso el autor invierte tiempo y tinta en comprobar que no es así. Y de ahí, del 1:5 en adelante, a eso se va a dedicar un rato, a comparar a Cristo con los ángeles, pero a dar declaraciones que lo distinguen. Es decir, él no es como un ángel. Y luego ya vemos el 1:5, donde dice, a ver, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Es decir, está matando argumentos de las personas. Si tú crees que Jesús es ángel, ¿a qué ángel le dijo alguna vez esto? Ahora, cuando el autor está mencionando, a ver, ¿a qué ángel le dijo Dios esto? Y a cada argumento que va a mencionar, menciona Biblia.
¿sí? Nos va a llevar mucho el libro de Hebreos, un poquito más adelante, al libro de Levítico, cuando lleguemos a la comparación de sacerdocio y de los sacrificios. Pero en la primera parte, que es esta de los ángeles, nos va a llevar mucho a salmos, muchos salmos. Es decir, él está dando una idea y está dando la palabra como palabra de Dios. Él dice, a ver, ¿por qué acá? Si tú dices que es como un ángel, ¿por qué acá? ¿A qué ángel? A ver, dime, ¿a qué ángel le dijo, mi hijo eres tú? Y con eso que está mencionando un salmo. Y va a mencionar muchos. Al Salmo 2:6. Los que tienen una Biblia con referencias, los va a ayudar bastante. Ahí te va a ir llevando prácticamente a cada salmo que va mencionando. No sé si sea tu caso. Vamos a ir hacia los salmos. Es conveniente que le pongas una marquita al libro de Salmos y al libro de Hebreos, porque es el autor del libro de Hebreos el que nos va a estar llevando a los salmos. De Hebreos nos va a llevar a un salmo, y luego otra vez nos va a dar otro argumento y nos va a llevar a otro salmo. Y así nos va a traer el autor del libro de Hebreos, para que veas que no nomás soy yo, nos va a traer de atrás para adelante, de atrás para adelante. Salmo 2:6 en adelante. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina diciendo ahí, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Y en quién? En el Hijo está hablando. Es decir, por eso Hebreos nos lleva allá. Hebreos está hablando del Hijo de Dios y lo está presentando mayor a todo lo demás, y luego va y nos muestra un salmo. Mira, desde acá ya decía lo que es el Hijo, y acá nos dice honrad al Hijo. ¿Por qué? Porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. ¿En quién? En el Hijo, en Jesucristo. Es lo que está mencionando. El autor nos va a señalar salmos, muchos salmos. Te digo, si tú llevas una lectura de Hebreos, y dicho sea de paso, acuérdate, cuando empezamos algún libro, el consejo es que tú no te esperes el domingo. Tú ya tienes que haberlo leído, Hebreos, y es el mayor consejo para que yo de repente, hoy te voy a hablar incluso de cosas que van adelante, y tú vas a, oye, eso no lo hemos visto, ya lo deberías de haber visto, ¿no? Para poder ir al libro de atrás para adelante con libertad, ¿no? Así es que el que no lo ha leído esta semana, su tarea es leer completo el libro de Hebreos. ¿Sí? ¿Sabes cuánto te llevaría? Una media hora de tu vida en leerlo completo. ¿Sí? El autor nos va a llevar algunos salmos y nos muestra algo que ya habíamos visto, que Jesús nos dijo cuando terminaron los evangelios. Lucas 24:44 les dijo, estas son palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, a veces hay personas que tenemos la idea de que la Biblia comienza a hablar de Jesucristo a partir de Mateo. Y Jesucristo mismo nos dice, no, si la Biblia toda habla de mí. Sí, desde Génesis la Biblia habla de Jesucristo. Podríamos decir que la Biblia trata de Jesucristo, ¿sí? De principio a fin. Entonces esa idea hay que quitarla de nosotros, de que la Biblia habla de Jesucristo a partir de Mateo. Aquí mismo Jesús dijo, no, si los salmos, los profetas hablaban de mí. Y el autor de Hebreos nos está ayudando con esto, nos ayuda, nos da un argumento y luego nos está mencionando un salmo. ¿A cuál de los ángeles dijo? Lo que está diciendo el autor es el tamaño de esta declaración. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Te decía ahorita, la creencia correcta es esta palabra de Jesús, es que Jesús fue engendrado. Yo no sé si has escuchado
los que vienen de la iglesia católica, ¿te acuerdas del credo católico? Bueno, es un credo cristiano también. Pero ¿te acuerdas el credo? Creo que te pegabas en el pecho, algo así. Bueno, dice... Pues era católica. Bueno, digo yo. Decía engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios. O sea, que ahorita lo acabo de escuchar, ahorita viene fresco, pero es lo que creemos y es diferente. Engendrado en el diccionario significa dado a luz, dar a luz. Eso es lo que significa engendrado. Mientras que creado significa algo fabricado. Entonces, si te fijas, no es lo mismo. Es decir, fabricado es hecho de la nada y engendrado no. Engendrado es algo que se dio a luz. Y desde ese punto de vista, claro que Jesús fue engendrado, pero no creado, ¿sí? Jesucristo, la Biblia dice de él, por ejemplo en Apocalipsis 1:8, es Jesucristo mismo hablando: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa es la palabra correcta, lo que anunciaron a los profetas. En Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo, eso es ser engendrado, y llamarás su nombre Jesús. Pero otra vez el autor está diciendo, para aquel que piensa que Jesús es un ángel, les muestra argumentos donde la palabra dice cosas grandes de Jesús. Dice: ¿de qué ángel dijo alguna vez este es mi hijo? Es decir, no se equivoquen, él no es un ángel. Y sigue, y va a seguir dando el Antiguo Testamento, Salmos, comprobando esto. Hechos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y si te fijas, es otro argumento. Dice otra vez, cuando dice y otra vez, o cuando va a mencionar y, va a dar tantos argumentos el autor, que cuando dice y, está diciendo, y acá dice también esto, y acá dice también esto, y acá dijo también esto, y aquí dice, y cuando introdujo al primogénito en el mundo dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. Otra vez dice, si tú dices es un ángel, cuando introdujo al primogénito, y otra vez mira la palabra, no cuando lo hizo, porque no es creado, cuando introdujo al primogénito al mundo, le dijo a los ángeles: adórenle todos los ángeles. Entonces, ¿cómo va a ser un ángel si le dijo a los ángeles: adórenle? ¿Verdad? Allá en Apocalipsis se ve, en Apocalipsis 5:11 en adelante. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Es decir, los ángeles adoran a este Jesús, a este Cordero. ¿Cómo puede ser un ángel? Ese fue como el argumento 2, ¿no? El primero estaba en el 1:5, cuando mencionó el Salmo 2:6. Y después, te digo, sigue en el 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Es decir, está diciendo de los ángeles lo que son: espíritus ministradores. De hecho, ahí al terminar el 1, en el 1:14, termina el capítulo 1 diciendo en el 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores?
Es decir, está diciendo, los ángeles son espíritus ministradores. Y cuando dice acá, ciertamente de los ángeles dice, está mencionando otro salmo, el Salmo 104:4. El Salmo 104:4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Acuérdate que mensajeros significa ángel, ángel significa mensajero. ¿Sí? Entonces cuando dice a los vientos los hizo sus ángeles, es lo que es el que está repitiendo acá en Hebreos 1:7. Pero mira el argumento ahí cómo sigue en el 8, complementa este, dice, pero de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Y en el 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No sé si veas el argumento, dice, si la Biblia dice de los ángeles que son espíritus ministradores, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Sí? Es decir, está diciendo, si no dice lo mismo, o sea, no podemos compararlo. El Salmo 45:6 es el que está mencionando aquí en Hebreos 1:8. Salmo 45:6 y 7 dice exactamente lo mismo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Nomás mira, distingue cómo habla de Dios primero. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Otra vez, quédate ahí, le está hablando a Dios. Tu trono, oh Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Sí lo ves? Como le habla a Dios y a Dios le dijo, te ungió Dios, el Dios tuyo. De eso se trata acá lo que le está diciendo. Mira, de Jesús dice que es Dios y lo ungió Dios, el Dios suyo. ¿No has oído a veces ataques a esto cuando ven a Jesús orando y dicen, a ver, si es Dios, ¿por qué oraba? ¿Por qué oraba a Dios? Pero el Salmo 45 dice esto, tu trono, oh Dios, y luego dice, y te ungió Dios, el Dios tuyo. A veces también dicen, por ejemplo, en Juan 20:17, te lo leo nada más. Juan 20:17, cuando Jesús resucita y le dijo a aquella mujer, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en esto algunos se basan y dicen, ¿ves cómo va a ser Dios si Él dice a mi Dios? Pero es lo que está diciendo el Salmo también, ¿verdad? Dice, tú eres Dios y a ti te ungió el Dios tuyo. Entonces, ¿qué onda? ¿Hay dos dioses? No, sino que este y este es un solo Dios. El autor está mostrando con la Biblia, con el Antiguo Testamento, con los Salmos, a los que decían amar esa palabra, les muestra que Jesús es Dios, que la Biblia dice de Jesús que es Dios. Eso es lo que está tratando de demostrar o de atacar, ¿sí? Esta teoría que está desde aquel tiempo, como se ve aquí, ¿no? Pero teorías que subsisten hasta hoy, ¿sí? Que Jesús era un ángel o que Jesús era menor a los ángeles. Los testigos de Jehová creen esto, ¿sabías tú? No sé si lo has oído. Ellos creen que es el arcángel Miguel. Pero mira, lo ataca desde hace 2000 años el Señor en su palabra. Y sin embargo hoy mismo hay gente que cree. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de creer en Jesús, no basta con creer en cualquier Jesús. Esto es súper importante. Sino en el único Jesús verdadero. Tú te puedes encontrar cualquier
cualquier denominación, cualquier religión, cualquier secta, y todas te hablan de Jesús porque saben que Jesús atrae. Yo no sé si alguna vez has platicado con un mormón. Los mormones dicen creer en Jesús, ¿verdad? Y en cierta medida sí te convencen. Pues sí, o sea, sí creemos en Jesús. Pero, y luego te ponen a dudar porque dicen, nada más que después ese Jesús, es el Jesús en el que tú crees, el mismo, somos hermanos en esto. ¿Sí? Nada más que ese Jesús dio otra revelación. De hecho, el libro que le llamamos el libro del Mormón se llama Otra revelación de Jesucristo. Pero creemos en Jesús, somos carnales, hombre. ¿Verdad? Nada más que lo que nosotros te ofrecemos es que ese Jesús dejó otra revelación. Entonces, léela para que te convenzas, ¿no? El domingo pasado hablábamos de esto, ¿te acuerdas? Si estudiásemos esa doctrina y si nos llevase todo el año, pero si descubriésemos quién es Jesús, hermano, sería nuestro mejor año. Doctrinalmente, espiritualmente, descubrir quién es Jesús. Porque aquí está o nuestra salvación o nuestra perdición. ¿Sí? Sí, te digo, si los mormones ahondas un tantito, que cuando dicen creer en Jesús y parece inofensivos, es el mismo, solamente que dejó otro libro. Ellos te dicen, sí creemos, es el Hijo de Dios, ¿sí? Y creen en Jesús antes de la tierra, ¿sí? Es decir, antes del inicio del mundo, pero en el mundo espiritual, no eterno, sino Él fue creado por Dios y una de sus esposas, es decir, ellos creen en esposas y de esa unión de Dios. También creemos en Dios, pero tiene esposas y de una esposa nació Jesús y Él es el Hijo de Dios. Es decir, creemos, ¿tú crees que es el Hijo de Dios? Nosotros también. Y parece inofensivo, ¿no? Pero es de lo que estamos hablando. Y es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Si no es creer en cualquier Jesús, sino como dijo él, como dice la Escritura. Pero esto es lo más importante, hermano. Cuando leímos el Evangelio de Marcos, cuando lees los Evangelios, ¿te acuerdas de aquellas preguntas que decía a sus discípulos? ¿Y quién dicen que soy yo? No, pues unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista. No, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esto es súper importante. Si te equivocas en Cristo, te equivocas en todo. Y esto sigue pasando hoy mismo. Hoy que estamos hablando y hoy que el autor de Hebreos está dando argumentos grandes, hermano, muy grandes, en contra de que, ¿cómo va? ¿Quién puede decirme que es un ángel? ¿Quién podría decirlo? ¿De cuál de los ángeles dijo Dios esto? Mi hijo eres tú. ¿De cuál de los ángeles dijo el Señor esto? ¿De cuál de los...? No, pues de nadie. Y tú dices, pues ya lo dejó bien claro el autor de Hebreos. Desde hace 2000 años. Y tú, hoy todavía te digo, hay denominaciones que creen esto, ¿verdad? Los testigos de Jehová creen que Él es el arcángel Miguel. ¿Y en qué se basan? En Escritura. A veces cuando hablamos de la Biblia de los testigos decimos, oye, pero está muy manipulada. No importa si está manipulada o no, o sea, si tiene una palabrita aquí o una acá, no, para equivocarse no hace falta eso. Para equivocarse hace falta interpretarla mal nada más. Por ejemplo, ellos creen que Él es el arcángel Miguel. Primero dice, oye, pero ¿cómo? Pues no se llama Jesús. Primero dicen, pero mira la Biblia, o sea, es normal que un personaje tenga varios nombres. Sí, mira, Pedro, Simón, ¿no? Jacob, Israel, ¿ves? Entonces Jesús, Miguel, es lo mismo, es el mismo, nada más para empezar. Y segundo dice, Miguel, el nombre aparece 5 veces en la Biblia y aparece siempre como un poderoso personaje. Por ejemplo, en Daniel 10:12 en adelante. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y por eso he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:12 en adelante. Dicen, ¿ves? Aquí aparece Miguel, aparece en Apocalipsis 12:7, ¿te acuerdas? Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón. Siempre aparece como un gran personaje y es en Judas 1:9. Judas 1:9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, etcétera, ya con eso. Pero aquí es la primera vez cuando dice el arcángel Miguel, es la primera vez que usa la palabra arcángel, ¿sí? Para Miguel. Y después, pero fíjate cómo está, lleva un buen hilo su doctrina, ¿sí? Es decir, aquí está Miguel, es un ángel. En Judas dice que es un arcángel. Y ahora si brincas a la palabra arcángel, la palabra arcángel solo se usa 2 veces en la Biblia. Solamente 2 veces. Una para Miguel y la otra en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí se cierra su doctrina. Y mira su lógica, que tiene bastante. La Biblia habla del ángel Miguel como un poderoso. La Biblia dice que es un arcángel. El prefijo arc significa principal o jefe de. Entonces, Miguel es un arcángel, un principal de ángeles. Y después la Biblia solo habla 2 veces. No usa esa palabra arcángel. Y la otra la usa como para Jesús cuando va a bajar. Dice con voz de mando y con voz de arcángel. Entonces, si son las únicas 2 veces que se usan, dice entonces Jesús como arcángel, pues no es otro más que el arcángel Miguel. Tiene lógica, ¿no? Está así como que bien amarrada, es decir, no más, pero su lógica es, solo se usa 2 veces la palabra arcángel, es decir, no hay otro arcángel. De Gabriel no dice la Biblia que sea arcángel, de ningún otro dice la Biblia que sea arcángel, es decir, solo hay un arcángel. Y si acá dice que el arcángel es Miguel y acá lo usa para Jesús, entonces la conclusión lógica es pues que es el mismo. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no enseña que hay un solo arcángel, nada más para empezar. Ahorita cuando leímos Daniel 10, dice Miguel, uno de los principales, ¿qué es? Uno de los arcángeles, ¿verdad? Y lo segundo es que cuando está hablando en Primera de Tesalonicenses de Jesús, que está hablando cuando Él desciende, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, luego dice con voz de arcángel, y ahí tú podrías confundirte. Entonces la voz de arcángel se refiere a la voz de Jesús, pero yo creo que lo que le aclara es y con trompeta de Dios, porque si concluyéramos eso, que con voz de mando se refiere a Jesús, con voz de arcángel se refiere a Jesús, tendríamos que concluir que Jesús también va a tocar la trompeta, ¿verdad? Pero luego cuando vas a Apocalipsis, ves que no es así, que viene Jesús con voz de mando y viene Jesús con voz de arcángel, es decir, que lo siguen los arcángeles y que lo siguen los ángeles, y que el que tocó la trompeta era otro ángel. ¿Te acuerdas de aquello en Apocalipsis? ¿Quién tocaba las trompetas? Es decir, cuando habla de voz de arcángel, no está hablando de la voz de Jesucristo, está hablando de la voz de un arcángel, ¿sí? Cuando la voz de mando se refiere a nuestro Señor Jesús. Pero en Apocalipsis 7:11, anótalo solamente, en Apocalipsis 9:1, es donde dice, cuando leímos aquello, ¿te acuerdas quién es el que toca las trompetas? Pues no es Jesucristo. El que más claro, aclara un poco Primera de Tesalonicenses, es Apocalipsis 14:14. ¿Cómo es el rapto? ¿Cómo es la venida del Señor? Y mira lo que dice, Apocalipsis 14:14 en adelante. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre.
ese es Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y luego dice en el 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. No sé si lo veas, o sea, es decir, en la venida de Cristo, cuando dice, Él trae la voz de mando, y luego vienen ángeles con Él, luego viene el arcángel, luego viene el de la trompeta, y vienen todos los ángeles. Así es la venida del Señor. Pero dice, bueno, pero no me es suficiente, ¿verdad? Para entender, por ejemplo, nosotros hoy en nuestra posición en el 2019, pero ¿cómo entender? No me es suficiente eso para entender que Jesús no es un ángel. Pues tienes todo el libro de Hebreos, es lo que está explicándonos, ¿verdad? Es lo que está explicándonos, que Jesús no es un ángel. Es decir, aquella duda que nosotros pudiéramos tener hoy, decir, esto no me es suficiente, precisamente es la que está atacando el autor del libro de Hebreos, por aquel que cree, oye, me hacen falta pruebas, me hace falta más Biblia, me hace falta más. Es lo que está haciendo el libro de Hebreos. Es decir, hoy no hay lugar para una doctrina como esta. Fue atacada hace 2000 años, fue destruida hace 2000 años. ¿Sí? Si alguien pudiera pensar que Jesús era un ángel, el autor de Hebreos la hizo papilla hace 2000 años. Es decir, a nosotros podría quedarnos duda con Primera de Tesalonicenses y con el arcángel y vir Apocalipsis y decir, me queda duda. Pues sí, pues por eso está Hebreos. Por eso Hebreos nos está quitando todas las dudas. No hay lugar para creer una doctrina como esa. Seguimos. Mira cómo empieza el 1:10 de Hebreos. Solamente dice y, empezando, que otra vez es lo que te decía ahorita, quiere decir, y también dice la Biblia, y también en otro lado dijo el Señor, y también en este salmo dice esto, es lo que está agregando ahí. Y empieza a mencionar, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ahí nos está mencionando otro salmo, el 102, y la porción del 25 al 27. Ahora, hermano, si tú leyeras el Salmo 102 completo, no solo la porción del 25 al 27, aunque también si lees la porción del 25 al 27, no hay manera de que tu mente lo ligue a Jesucristo. Sí, los otros tenían más, como que tu mente sí los ligaba a Jesús, ¿no? Mira, ¿de cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? O Dios dijo, me ungió el Dios mío. Dice, son dos. En este no, como que habla claramente y siempre de Jehová, y de Jehová, y de Jehová. Pero este es el argumento que acabamos de usar para el argumento anterior. ¿Cómo concluir que Jesús no puede ser un ángel? Porque Hebreos nos lo está diciendo. Aquí lo que te digo yo es, si tú lees el Salmo 102, y lo tienes que leer en la semana, no tiene ningún ligue que tu mente vuele a, está hablando de Jesús. No está ese ligue. ¿Cómo saber que el Salmo 102 se refiere a Jesucristo? Pues porque el autor de Hebreos nos lo está diciendo. Y el autor de Hebreos fue inspirado por Dios. ¿Sí? El autor de Hebreos nos está diciendo que lo que leas del Salmo 102 está hablando de Jesucristo. Ahí en los Salmos dice, en el 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán,
Los hijos de tus siervos habitarán seguros, su descendencia será establecida delante de ti. Es otro argumento del autor de Hebreos para decirles que Jesús no es un ángel, que es alguien superior. Y el Salmo 102 ya nos está diciendo, te digo, al parecer no haber liga con Jesús, de hecho nos está diciendo quién es Jesús. Alguien que pueda decir, oye, pero aquí habla 100% de Jehová. Pues por eso. No, pero no habla de Jesús, es de Jehová. Pues por eso es lo que te estoy tratando de querer insinuar, ¿verdad? Que del Salmo 102, ese es el Jesucristo del que estamos hablando. Y va a terminar el capítulo 1 mencionando otro argumento, mencionando otro salmo. Hebreos 1:13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora le mencionó el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es mencionado también en otro lado, en Mateo 22. Mateo 22:42 en adelante. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, entonces, ¿cómo dijo a David? Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y está mencionando el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y está mencionando yo creo la confusión muy parecida a lo que podríamos tener hoy, o lo que tienen, por ejemplo, los católicos. Si María es la madre de Dios, luego entonces, ¿cómo es creada por él? ¿O cómo dice ella que es sierva del Señor? Pero en esto consiste todo, y no es tan sencillo a lo mejor. Lo que está pasando aquí en el libro de Hebreos es que lo mismo que hasta hoy, vamos a ponernos en el tiempo del Antiguo Testamento, toda la revelación de nuestro Señor hasta Malaquías, y viene Jesús a la tierra, ¿sí? Pero llegando en toda la revelación de Dios hasta Malaquías, es decir, la idea de las personas, así como nosotros hoy, había una idea en cuanto a los seres que existen, una idea ya creada y que no es tan distinta a la de nosotros hoy. Déjame te hago un dibujito, ya sabes que me gusta. La idea que tenemos del escalafón nosotros, pues es que claro que hay hombres, hablando de hombre y mujer. Después hubo hombres más con algún ministerio, ¿no? Como profetas. Después hubo otros más especiales, digámoslo así, no sé, Moisés, Abraham. Y eso es en la tierra. Sabemos, fuera de la tierra, del mundo espiritual, pues están los ángeles. Ahorita veíamos, bueno, estos tienen alguien principal, que es un arcángel. Y está Dios. Y esa es la idea que estaba formada. Y que no es incorrecta. Es la misma idea de hoy. Es la misma idea, ¿verdad? Desde el inicio de la historia, así se creó la revelación hasta Malaquías. Y no es incorrecta, está el hombre, hay algunos que tienen ministerio, hubo algunos especiales. Saben que en el mundo espiritual hubo una primera creación, que son los ángeles, que son espíritus ministradores, y está Dios, ahí está. El problema de nosotros,
que es el mismo que se enfrentaron ahí, es que de repente vino un ser y que se llama Jesús. Y ese sigue siendo el problema, y también para nosotros de vida o muerte. Es decir, ¿a él dónde lo pongo? Y ese es nuestro problema todo, ¿no? Hoy mismo hay quien dice que Jesús es un hombre, ¿no? Errado totalmente. ¿Sí? Hay quien decía cuando le preguntaban, ¿te acuerdas? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y qué decían? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, es decir, algunos de las personas que ya habían vivido. Y dicen, error. Y a estos que le está diciendo, no, él no es de aquí, él es de acá, es un ángel. Bueno, no, unos dicen, no, es un arcángel. Y este es nuestro problema. Y es el que está atacando ahí. Es decir, el escalafón ya está dado. Y como a lo mejor los judíos decían, y todo estaba tan bien, hombre. ¿Hasta qué? Hasta que viene que se llama Jesús. Y el problema de todos, el de ellos y el tuyo y el mío es, ¿y dónde lo ponemos? Y de eso se trata la vida. ¿Quién es Él? ¿Dónde va? ¿Es un profeta? ¿Es Moisés? ¿Es un ángel? ¿Es un arcángel? Ese es el problema. Porque aún no basta con decir, este va aquí arriba. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? Ni siquiera basta con eso, que nosotros sabemos, este va aquí arriba. Ok, pero ¿cómo va? ¿Solo como el Hijo? ¿Como una tercera persona? ¿O es el nombre de todo? ¿Qué es? Él es nuestra... Así dice la Biblia. ¿Te acuerdas? Él vino a ser como piedra de tropiezo, ¿verdad? A eso está puesto, para ser piedra de tropiezo. Y no solo en la antigüedad, hoy mismo. No sé si lo veas, este es nuestro problema, que el escalafón está dado, hay un solo Dios. Ese Dios es una creación espiritual, los ángeles y los arcángeles. De hecho sabemos que Satanás era un arcángel que se rebeló, ya lo podríamos poner por acá. Y luego hizo la otra creación, la tierra. ¿Y qué es? Hombres y mujeres, ¿sí? Claro que hubo algunos que usó, como Moisés, como Abraham, no hubo profetas. Ya está el escalafón, ya está. Y ya estaba todo bien, hasta que aparece Jesús. Y el problema del hombre es, ¿dónde lo ponemos? Ese es el problema del hombre. ¿Quién es este hombre que los mares, que los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Porque ni siquiera basta con decir es Dios. Bueno, ok, yo estoy de acuerdo porque la Biblia dice que es Dios. Y a ver, ahora explícame a tu Dios. Y ahí empieza, bueno, es que son tres, pero es uno, y en las mañanas son como 2:30, y ahí empezamos a patinar, y ese es nuestro problema, ¿verdad? Si no entendemos quién es Él, no entendemos absolutamente nada. De Él depende nuestra vida eterna. Ese es el problema que se están enfrentando ellos. Pero ellos en el tiempo cuando ahí estaba bien, haz de cuenta que ahí cerró Malaquías y dije, está todo perfecto. Está todo perfecto. Pero aparece Jesús y mueve todo. Y ahí depende, ¿quién es Jesús para ti? ¿Verdad? Por ejemplo, los católicos hacen esto, ¿no? Él es el hijo de María. Pero imagínate dos opciones. Si María está por acá, pero imagínate en dónde está Jesús. Entonces, ¿dónde ponen a Jesús? Pues por acá. No más abajo que esto. Pero ¿cómo lo solucionan? No, pues Jesús no lo podemos poner acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Quitan a María de aquí para poderse llevar a Jesús acá, pero prácticamente se lo llevan junto con María y prácticamente poco les falta para meter a María a hacer una cuaternidad ahí media rara. Pero hermano, pero su confusión está bien. ¿Sí? Es decir, le están tratando de dar solución a esto. ¿Dónde lo pongo? Si yo lo quiero ligar a María, pero María está acá, pongo a Jesús acá. Pero no, mi Jesús tiene que ir acá. ¿Su error cuál es? Entonces me tengo que llevar a María también acá. Entonces es error también, porque María es parte de esto, ¿verdad? Pero te digo, si te das cuenta, tenemos exactamente el mismo problema, que es el que está atacando a Hebreos. Tenemos el mismo problema. Hay un escalafón, hay un solo Dios, hay una vida espiritual y hay hombres, ha habido profetas, y el problema vino cuando se revela el nombre de Jesús. Y haz de cuenta que la pregunta es, ¿y dónde lo ponemos?
Y para nosotros es más sencillo hoy decir, pues yo sé que Jesús es Dios. Está perfecto. Y ahora explícame cómo es que es Dios, ¿verdad? Bueno. ¿El Espíritu Santo es Dios? Así es. Más raro esa hueá. Ellos dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres... Aquí estamos viendo, pues seguramente unos decían que eres un ángel, ¿verdad? Pero él no es eso. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y te acuerdas cuando hablaban de... Todos estos tenían una forma de relacionarse con Dios. Hasta Malaquías, ¿te acuerdas? Mediante el templo. Y Jesús dijo también un día, uno mayor que el templo está aquí. Es decir, Jesús se la pasó diciendo, tu problema, porque tu problema y el mío es, ¿quién es Jesús? Y que lo sea en nuestra vida. ¿Quién es este Jesucristo? Okay. Nos quedamos en el Salmo 110, 1. ¿O si lo leímos? Ah, bueno, pero ya lo leímos, ¿no? Ok, el tema se conserva. Mira, vamos a empezar Hebreos 2, porque sigue siendo el mismo tema. Es decir, sigue dando argumentos para convencer de que él no es un ángel. En el 2 sigue tratando de convencer. Pero también nos deja ya una advertencia. De hecho se nos empieza a poner serio el libro de Hebreos. Muy serio. El libro de Hebreos es de los que más peso deben de tener en contra del pecado, del cristiano, en contra del caminar del cristiano de hoy. Mira cómo empieza el 2. Ya te di todos los argumentos de que él no es un ángel, ¿sí? No para parecer más sabio, no para eso, sino para que entiendas algo. Dice en el 2:1 que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es lo que él tiene en su mente. Mostrarles la grandeza de Jesús, aquí contra los ángeles, después contra Moisés, después contra el sacerdocio. ¿Para qué? Para decir, este es Jesús, es lo más grande que existe. Nosotros mismos hoy que decimos, yo no batallo con esto, yo sé que Jesús es Dios. Bueno, si tú sabes que Jesús es Dios, entonces la advertencia del 2 es para ti, para mí. Si tú crees que Jesús es Dios, es necesario que atiendas todo lo que Él dijo y lo veas como el Dios que es, y entiendas que lo que Él dijo y que Él mandó, de ahí depende nuestra vida eterna. Es decir, esto no es para verlo como hoy lo vemos. Ah, ya sé quién es Jesús. Chin, tin, tin, tin. Gané, sí dije que era Dios y mañana puedo ganar una discusión y todo. No, esto no lo está haciendo Él como nosotros lo haríamos hoy, como nuestro cristianismo de caricatura es hoy. Sí, creer algo para poder compartir mañana en el Facebook y subir ahí un mensajito. No lo está viendo así. Algo está pasando en la iglesia a la que está escribiendo el autor, que primero les da esto y después, ¿por qué quiero pelear, entre comillas, contigo y decirte, no es un ángel, no es un ángel, no es un ángel, es Dios? Bueno, y nosotros, va a haber cosas que leamos en el libro de Hebreos que al parecer ni sentido van a tener para nosotros. Es más, lo que hemos leído todo el 1, ni sentido tiene para nosotros. ¿Qué gano yo? Ya lo sé que Él no es un ángel. Ya lo sé. ¿Sí lo sabes? Sí. Entonces el 2 es para ti. Es necesario que atiendas. ¿Qué crees de Jesús? Que es Dios. Y entonces su palabra es palabra de Dios. ¿Y por qué no la obedeces? Eso es lo que está diciendo en el 2. ¿Y por qué no la obedeces? Es necesario que atiendas con diligencia. ¿Qué quiere decir? Con cuidado. Con más cuidado, que atendamos, que pongamos atención, que no lo tomemos a la ligera, las cosas que hemos oído de Él. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. ¿Qué significa deslizar? Resbalar, caer. Entonces los cristianos podemos caer.
Entonces los cristianos podemos perdernos. Mira, ni siquiera, yo ni quisiera usar el libro de Hebreos, más ni quisiera tocar el tema de si la salvación se pierde o no. Porque en el libro de Hebreos es más, solito nos va a ir diciendo y nos va a ir dando luz. No vamos ni necesitar ahondar, sino solamente nuestra lógica va a decir, ¿y por qué rayos les advierte tan duro? El libro de Hebreos es el más duro. El libro de Hebreos tiene partes que deberían darnos terror. Pero aquí en la primerita, digo, oye, se pierde la salvación, ni siquiera, es que ni siquiera es la intención del autor del libro de Hebreos. Es decir, en la iglesia nunca, yo creo que jamás se pensó un debate de eso. Que si la salvación se pierde o no se pierde, ni siquiera se pensó un debate sobre eso. ¿Quién iba a pensar que 2000 años después hubiera dudas en esto? ¿Verdad? Es decir, no podríamos tomar el libro de Hebreos como que el autor está enseñando eso. Sin embargo, el libro de Hebreos enseña con toda claridad eso, ¿no? Hebreos 2:2. ¿Por qué quería convencerlos de que Jesús es mayor que los ángeles? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El israelita tenía una idea. Claro que Moisés subió y recibió la ley, pero a Dios nadie lo puede ver. Es decir, era un ángel o eran ángeles o algo. Por eso, y el autor de Hebreos está aceptando su idea. Y dice, bueno, y la recibiste por ángeles. ¿Y cómo amabas la ley? No, pues la ley era lo más preciado que tenía el judío. Bueno, y si fue recibida por ángeles, y este es mayor que los ángeles, y también tiene una ley, ¿cómo hay que atender aquella ley? Pues con más cuidado y con más diligencia. En el 2:5 de Hebreos sigue hablando de los ángeles. Dice, y es otro argumento parecido a los que ya había dado, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Sí? Es decir, sigue demostrando que Jesús es mayor. A los ángeles no les sujetó el mundo venidero. Pero en otro lugar dice, alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre, y ahí está hablando de Jesús, para que le visites. Le hiciste menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Si te fijas ahora el ejemplo que les da, para mostrarles que es mayor, dice, a los ángeles no les sujetó nada, pero a este hijo del hombre, todo lo sujetó a él, es mayor que él. Pero el punto es, si obedecías la ley dada por los ángeles, esto es mayor. ¿Sí? La palabra de Jesús, toda la palabra de Jesús es mayor a la ley antigua. Ese es el punto del autor de Hebreos. El que mencionó en Hebreos 2:6 es el Salmo 8:4. Y otra vez, si ves el Salmo, cuando dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. A lo mejor tú no lo ligas a Jesús, pero es el libro de Hebreos el que nos está diciendo que cuando dice esto está hablando de Jesús. Ahí mismo en Hebreos 2:9 dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y dice ahí, ¿a quién? A Jesús. Es decir, ¿a quién se refería el Salmo? A Jesús. ¿Sí? ¿A quién se refería cuando habla del Hijo del Hombre? A Jesús. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y sigue hablando de Jesús, haciendo la comparativa con los ángeles, exaltando a Jesús muy por encima de todos los ángeles. 2:10 y ahí terminamos. Sigue hablando de Jesucristo.
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesucristo. Y ahí vamos a detenernos hoy, para encontrar un poco de sentido. Porque te digo, ya vimos, mayormente se trató desde el principio del 1, a excepción de los primeros 2 versículos, donde primero lo muestra como Dios todopoderoso, como el resplandor de su gloria, como el que sustenta todas las cosas, y después a partir de ahí comienza una comparación contra los ángeles, tratando de convencer a ellos de que Él es mayor que los ángeles, no poquito, mucho mayor, ¿sí? Pero tratando de encontrar sentido a nosotros, porque te digo que Hebreos nos explique que es mayor que los ángeles, es algo que nosotros ni siquiera teníamos este problema, ¿no? Que sabemos que Jesucristo es mayor que los ángeles. Nuestro problema está en que sabemos que Él es Dios, pero nuestro problema está en acomodar y entender cómo es ese Dios en el que creemos. Ese es nuestro problema, si habremos de reconocer hoy, ese sigue siendo nuestro problema. Nosotros no creemos en Jesús acá, ni como ángel, ni como arcángel, ni como Dios menor. Lo creemos como una parte de Dios, pero ahí ya nomás al mencionar una parte de Dios, ya ahí empieza ya un problema. ¿Una parte cómo? O sea, tiene 3 partes, tiene 2 partes, Jesús era solo una parte. Ese es nuestro problema, que iremos ahondando. Pero lo que va a hacer, y es el libro de Hebreos, es decir, como no es un libro, a lo mejor en el 1 te digo, ya podría desviarnos del propósito, ¿sí? Es decir, oye, nos da muchas herramientas. Es decir, que Él es mayor que los ángeles. Bueno, ¿cuántos hemos discutido con testigos de Jehová? Oh, mira, me acaba de dar herramientas para ganar o para platicar o para discutir, entendiendo el cristianismo de hoy tan tristemente y tan pobremente, ¿no? Pero es en lo que se ha convertido. Pero no, el libro de Hebreos es un libro de advertencias. Y de las advertencias más duras para el cristiano están en el libro de Hebreos. De eso se trata el libro de Hebreos mayormente. Es un libro de exhortación. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Y aquí, ahí te da todo lo que es el libro. Sí, es un libro de exhortación, es un libro de advertencias. Pero la palabrita antes, cuando dice que soportéis, también nos deja ver lo que va a hacer, porque todavía estamos en el 1. Es algo muy pesado. O sea, lo que habla el libro de Hebreos es algo muy pesado. Las advertencias del libro de Hebreos son demasiado pesadas. Y ojalá y así sea para nosotros en nuestra vida. Pesados, debería de causarnos un gran peso. Al final de cada exaltación, Jesús es superior a este, Jesús es superior a esto, Jesús es superior a esto. Lo termina con advertencias. Advertencias. Míratelas, te leo algunas porque hay muchas. Ahorita terminamos en el 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, que quiere decir castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo dejaremos de ser castigados si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, lo que está diciendo es, ya sabes que Jesús es mayor que Moisés, es mayor que los ángeles. Es algo más grande, sí. ¿Y cómo escaparás si descuidas algo más grande? Tenemos algo más grande que en los tiempos de Moisés. Más grande. Después que veamos que es mayor que Moisés, dice en Hebreos 3:12. Y te digo, se va a tratar de que a cada advertencia ir sintiendo su peso, hermano. Por eso la exhortación al final es
hermano, les exhorto a que soportéis. Es decir, yo sé que ha sido pesado lo que hablamos. Es decir, yo sé que ha sido pesado. Soporten, por favor, la exhortación. Dice en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 6:4 en adelante: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, es decir, no se puede. Todo aquel que ya fue iluminado y ya había gustado del don celestial y cae, dice, ya es todo lo que hay. Es todo, hermanos. Si esto no trae peso a nuestra vida, nada lo hará. En el 10:28, hablando otra vez de Moisés y comparándolo incluso con la ley de Moisés, dice: si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, y después de haber concluido que Jesús es mayor que Moisés, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, ya viste todo el Antiguo Testamento, y todo aquel que violaba la ley de Moisés, ¿qué pasaba con él? El que murmuró contra Moisés, lo mandaron a apedrear, y un día se abrió la tierra y tragó a unos, y el Señor dejó a otros morir en el desierto, y todo lo que hacía el Señor. Y dice, eso es lo que no entendemos los cristianos. Hoy entendemos, Jesucristo es mayor que Moisés, sí. Y el que desobedecía la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Moría. Y el que desobedece la ley de Cristo, ¿qué pasa? Ahogado tenemos. No, mi hermano. No pasa nada. Es lo que está cerrando el círculo. Otra vez, Jesús es mayor que los ángeles. Sí. Y el que desobedecía la palabra de ángeles, moría. Y el que desobedece a Jesús, no pasa nada. No, dice, no estás entendiendo. No estás entendiendo. Si el que desobedeció a los ángeles lo fue castigado, si el que desobedecía la ley de Moisés moría, ¿qué esperas? Si pisoteas la sangre del Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste, oye, eran cristianos, sí, está diciendo, en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Digo, es pesada. Las advertencias son pesadas. Eso está en el libro de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:24, allá adelantito. Está hablando de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y yo creo que con esas, porque las vamos a ir viendo poco a poco. Pero de eso trata el libro de Hebreos. Es una carta muy pesada. O sea, muy pesada. Si no adquirimos peso en cuanto al pecado con Hebreos, y el pecado como cristianos, hermanos, nada podrá hacerlo. Ahora, lo más maravilloso del libro de Hebreos es que ya habíamos visto, es un libro muy doctrinal. Por ejemplo, todo lo que vimos ahorita menciona mucha escritura. Y después es un libro muy pesado que ataca el pecado del cristiano. Pero lo más maravilloso es en qué contexto, en qué situación están a las personas a las que les está escribiendo el autor. Eso es lo más maravilloso, la circunstancia
en la que están. Ahorita que leíamos el 10, te digo, ahí lo deja ver un poquito, cuando les dice, no dejando de congregarse. Es decir, es la iglesia de judíos que se habían convertido al cristianismo y muchos estaban volviendo atrás. Bueno, a esos muchos no les escribe la carta, acuérdate. Les escribe a los que se están quedando, ¿sí? Que están en prueba, que el cristianismo es difícil. Por eso te digo, muchas cosas no las vamos a entender. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo no es difícil, la verdad. Si se pudiera llamar cristianismo, ¿no? No es difícil. Y hace falta ese peso para entender de lo que habla la palabra. Dice, por ejemplo, en Hebreos 10:32 en adelante. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, cuando recibieron a Dios, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. No sé si veas a quién está escrita la carta. Ya dijimos, a judíos que se habían convertido al cristianismo. El cristianismo de aquel entonces, que ¿qué era? Persecución, era muerte, era coliseo, era ser quemados, era ser encarcelados, era ser arrastrados, era ser comidos por leones. Y resulta que unos se estaban dejando de congregar, no porque alguien les vio feo, hermano, sino porque alguien a lo mejor había visto morir a su esposo comido en el coliseo y decía, no, yo mejor me voy, o sea, a los judíos, a donde sea, si esto está peligroso. Y hoy nosotros a veces nos dejamos, no, es que el hermano me ve feo, nadie me saluda ahí en esa iglesia. Hermano, tenemos un cristianismo de juguete, que a veces cuando leemos este tipo de cartas no captamos el peso, porque nuestro cristianismo no se acerca a eso. No se acerca, es un cristianismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero entonces, lo que voy a casi todo el entorno de Hebreos, por si nos pudiera quedar con el capítulo 1, oh mira, peleaban igual que nosotros, ¿no? O sea, como que aquello parecía una discusión de Facebook, ¿no? Testigos contra cristianos, ¿no? Él dice que es el arcángel Miguel y te da los versos, y luego el cristiano pues es más trucha y, no, mira, aquí dice Hebreos esto, y podríamos quedarnos con la idea que está pasando eso. No está pasando eso, hermano. No está pasando. Está escrito a una iglesia que está sufriendo. Está escrito a una iglesia que está siendo arrastrada, encarcelada, quemada, y a ellos les escribe la carta. Y desde ese punto de vista vamos a batallar mucho para entenderlo y para recibir el peso que quiere darnos la carta. Sí, porque estamos muy lejos de ser como ellos. ¿Qué nos queda? Rogar por misericordia, ¿no? Que nuestro cristianismo que vivimos, pues ojalá y sea que hoy no era lo que leímos alguna vez, ¿no? Y el Señor nos tenga misericordia. Es maravilloso todo, porque si traemos el contexto, hermano, si traemos el contexto que está escrito a una iglesia primitiva, ¿sí? Que aquella iglesia primitiva eran los primeros judíos convertidos, y aquella iglesia estaba sufriendo, estaba padeciendo. De hecho vimos el 10:32, dice, después de haber sido iluminados, es decir, recibiste al Señor, ¿y qué empezó? Empezó la batalla. El cristianismo no es un día de campo. El cristianismo no es que recibes al Señor y todo te va bien. Hermano, esto es tan claro de ver en la Biblia. Es al contrario. Si recibes al Señor y mundanamente te va mal. Te va mal, y si no está pasando, algo tienes que checar en tu vida. Pero nosotros vivimos carnalmente, y aún hoy podemos tener 10 años de cristianos, 5, 7, y nuestra mente sigue pensando que seguir a Cristo nos tiene que traer algún beneficio.
Y no, terrenalmente no. Pero queremos seguir amarrando de alguna manera. Seguir a Cristo es bendición. Entonces tengo que seguirlo y tengo que vender. Tengo que seguirlo y tengo que comer carnita. Tengo que seguirlo y mis hijos tienen que tener colegio. Y tengo que seguirlo y luego me quedo sin trabajo. Y no, eso no me gusta. No me gusta. Pero mejor fuera que te pasara eso. Es malo pensar en el cristianismo y en comodidad, porque la Biblia no nos habla de eso en ningún lado. Es mejor pensar cuando estás en comodidad, ¿sabe? Porque lo que la Biblia te manda a pensar es, algo está mal. Algo está mal, cristianamente algo está mal. Cristianamente algo está mal. No puede estar todo bien en mi vida. ¿Tú qué esperas cuando algo está mal en tu vida? De hecho, los cristianos, ¿qué esperamos? Consuelo, ¿no? Consuelo. Alguien que me diga, y andamos buscando, dame una palabra. Y luego vemos algo ni siquiera en la Biblia, yo creo, en Facebook. Esta palabra es para mí, yo me apropio. Saldrás pronto y viene algo mejor. Y esa... No, pues, es decir, estamos en prueba y ¿qué queremos oír? Queremos consuelo. Sí, dame consuelo, dime que voy a salir pronto. El cristiano quiere oír, no solo vas a salir, sino viene doble bendición para ti, ¿no? Ya he perdido, la prueba no es tan dura, ¿no? Entonces por eso es importante entender el contexto. Ellos ocupan consuelo. Y el consuelo es, dime que va a pasar pronto, dime que no solo que va a pasar, que va a salir mejor. Dime eso, dime algo. Y lo primero que dice el libro de Hebreos es, cristianismo. Es decir, ¿qué esperabas al venir? Si tú lees Hebreos 11 y empieza a decir, por la fe, Moisés prefirió esto. No quiso ser tratado como hijo de Faraón. Moisés prefirió esto. Por la fe, esto. Por la fe, esto. Y mira, en el 11:35 de Hebreos. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. ¿Sabes qué les dice todo Hebreos 11? El cristianismo así es. ¿Qué esperabas? Consuelo, dime que voy a salir. Alguien que me diga, oye, los están encarcelando. Y que alguien que dijera, pero ya estamos en tratos con el gobierno, ya viene Constantino y vamos a hacer ahí un trueque. No hay consuelo de ese tipo. Así es el cristianismo. Oye, pero nos están aserrando. Personas que vieron morir. Es decir, como decía mi hermano Ángel, nosotros podemos pensar, están dejando de congregarse. ¿Por qué hacen eso? Nosotros no lo hacemos, mira, aquí estamos, ¿verdad? Hermanos, personas que entregaron, no sé, a sus hijos, que fueron quitados de las manos. Y que seguramente están temiendo, es decir, era judío y no pasaba nada malo. Me hice cristiano y ya murió mi esposo. Y agarraron a mi hermano y el domingo lo van a quemar. Y dejan de congregarse por temor. ¿Y qué tiene la carta de Hebreos para ellos? Primero, Hebreos 11, así es el cristianismo. Y después, las advertencias que leímos ahorita, ojo, no están puestas a un pueblo chiflado como nosotros. Están puestas a ellos que están entregando familia, que están entregando su vida, pero aún les dice, esto es el cristianismo. Hay que obedecer, no hay más. Sin santidad nadie verá al Señor.
Oye, pero nos están matando. Y, es decir, no hay consuelo como el que nosotros buscamos hoy. Dame palabras bonitas. Es lo que hay. Oye, estamos sufriendo. Es lo que hay. ¿Qué pensabas? ¿Que venías a una fiesta? ¿Que venías a conocer amigos? Veniste a seguir a Cristo. Cristo fue crucificado. Es lo que es, ese es el consuelo. Es decir, las advertencias tan duras, fíjate, tan duras. Y no están hablando a gente chiflada como nosotros. Están hablando a gente que tiene temor, que están siendo encarceladas. Dice que les quitaron los bienes. Es decir, es cristiano. Los cristianos sin casa a partir de hoy anduvieron errantes en cuevas y todo. Dice, pero ¿por qué? Y aún así la advertencia es, pero tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Eso es lo que hay. Usted amaba la ley de Moisés. Esto es más que Moisés. Pero ese mayor que los ángeles, ese mayor que Moisés, ese mayor que los sacerdotes, bajó y dio su vida. Esto es lo que hay. Este es el cristianismo, por el amor de Dios. ¿De dónde hemos sacado bailes, música, comodidad? No, este es el cristianismo. Y tristemente estamos lejos de él. Por te digo, ni siquiera, es más, pudimos haber leído las advertencias y decir, oh, está muy dura la carta de Hebreos. Y ni siquiera está para nosotros, hombre, somos chiflados. Está gente que está padeciendo. Y aún así no les dice, ándale, échale ganas, lo mejor está por venir. Dios tiene un plan maravilloso para ti. No le dice, esto es lo que hay. Este es el cristianismo, viejo. Esto es lo que hay. ¿A qué pensabas que venías? A eso se viene, al cristianismo. Pero el mayor consuelo, hermano, y por eso te digo, entender el contexto es maravilloso. Que no están peleando en Facebook, güey. Y cuando hablábamos la semana pasada, ¿cómo empieza? No da introducción, no da nada. Cuando empieza Hebreos 1 y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos por los profetas, hoy ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por eso te decía que íbamos a volver aquí, ¿te acuerdas? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es lo que hay. Y Él, al que sigues, sigue teniendo el control. Él sustenta todo. Oye, me quitaron a mi hijo de mis manos y lo entregaron a los leones. Y Él sigue sustentando todo. Y Él sigue teniendo control de todo. Y Él hay que obedecerlo. Oye, en el judaísmo están mejor. Es lo que hay, viejo. Si quieres hacerte judío y regresar, regresa. Oye, muchos ya regresaron. Dios que los bendiga, pobrecitos, ¿no? Pero si te quedas en el cristianismo, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? Por eso dice en Hebreos 11, mantente viendo al invisible, viejo. Agárrate de su mano. Eso es todo lo que hay. Y mira cómo cambia lo doctrinal que se pone el libro. Cuando va a explicar, Él es mayor que los ángeles. Cuando va a explicar, Él es mayor que Moisés. Cuando va a explicar, Él es mayor que los sacerdotes. Ese es el consuelo que necesitas. Tú no sea lo que sea que estás pasando, tú no necesitas consuelo de que alguien te diga, vas a salir. Es más, algo bueno viene. Lo estoy viendo, vas a estar mejor. No, el consuelo que les da. Imaginen el estudio que hace teológico para enseñarles. Este es Jesús, es más que los ángeles, es más que Moisés, es más que todos. Y tu vida está en sus manos. Y tu prueba está en sus manos. Y sea lo que sea que estés pasando, está en sus manos. Está en sus manos. Es decir, ellos buscan consuelo. Y ese es el consuelo. Y se los da con la Biblia. ¿Sí? Mira, este era mayor que los ángeles. Es decir, no les está no sé si lo veas cómo el contexto cambia. No es alguien que está creyendo que Jesucristo es ángel. No es alguien que está dudando en general, se quiere regresar. Y Él les enseña la Biblia. Mira, ¿te acuerdas aquí cómo decía? Y luego acá mira lo que dice, que es mayor que Moisés. Y mira acá cómo dice, que es nuestro sumo sacerdote. Y mira cómo dio su sangre para que tú y yo podamos entrar. Mira, a Él seguimos, viejo. En manos de Él estamos. ¿Qué pasa? Te van a matar mañana. ¿Y luego?
¿Qué pasa? En manos de Él estamos. Oye, no hay para comer mañana. Y luego, tu comida está en las manos de Él. Si quiere te la manda del cielo y si no, se la detiene un día más. No sé qué problema estés pasando, pero no sé si veas el consuelo. Él no está diciendo, van a salir. No sea lo que sea que estés pasando. En las manos de Él estamos. Él les hizo un estudio teológico. Nomás para decirles, este es el que está permitiendo todo. Este es el que está manejando todo. En las manos de Él estamos. En las manos de Él estás. Tu hijo me lo quitaron. En sus manos está. Me quitaron mi casa y todo. Él está en control. Ayer mataron a mi esposa, la quemaron. Él está en control. Glorifícalo. Puedes glorificarlo. Y es maravilloso, ¿no? Es tan triste que estemos tan lejos de esa iglesia, ¿no? Es tan triste porque puede ser que esas palabras ni siquiera sean para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que te aferra o te ataca hoy? Ay, papá, que toda la semana nomás comí tortillita con sal. Y yo me imagino al Señor, oh, esas son tus pruebas, viejo. Oh, Señor, es que no tengo para pagar la tarjeta de crédito. Y el Señor, ay, viejo, esas son tus pruebas. Es tan triste a donde hemos caído, ¿no? Es tan triste lo lejos que estamos de Dios. Dice, esas son tus pruebas. Señor, es que mi esposo me grita bien feo y yo no me dejo de nadie. Y dice, oh, yo me imagino a Dios. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y aún el libro de Hebreos es para ti. Y sabes qué dice, lo que sea que estés pasando, hijo, se descompuso tu carro. Pobrecito, hombre, chin, vas a caminar 2 días. Y aún tu carro está en las manos de Dios. Y el taller está en las manos de Dios. Y la tarjeta de crédito está en las manos de Dios. Y tu salud cuando enfermas está en las manos de Dios. Y tu problema en el negocio está en las manos de Dios. Y tu problema con tu esposa o esposo está en las manos de Dios. Y todo está en Es decir, el libro de Hebreos solo quiere exaltar a Dios. Pero no porque ellos no está discutiendo con ellos. Ellos están en prueba. Ellos están sufriendo, ellos están llorando y tienen miedo. Y ese miedo los hace que quieran huir del cristianismo. Y te digo, no les da promesas de, todo va a pasar. No, sí les dice, va a pasar, ¿verdad? ¿Qué esperaba Abraham? Esperaba la ciudad celestial. ¿Qué esperaba Moisés? Se mantuvo viendo al invisible. ¿Qué quiere decir? Aquí es lo que hay, viejo. Ese es el cristianismo. No es un día de campo. No es el club de Toby. No viniste a Cristo y todo se iba a poner mejor, sino al contrario. Es lo que hay. Lo peligroso es que no está en nuestras vidas esto. ¿Qué pasa con nuestra vida cristiana? Nosotros leemos el libro de Hebreos para pelear. No, mira aquí, sí dice que no se pierde, que sí se pierde. Y yo me imagino al Señor diciendo, pues ¿cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a entender? Si lo agarran para discutir esas tonterías, ¿cómo lo van a entender si están lejos de ser la iglesia que el Señor sí fundó y sí dejó? La pregunta para nosotros sigue siendo respecto a Jesús. Y es, ¿estamos en el verdadero? ¿Estamos en el verdadero? Esa pregunta nos tiene que acompañar, hermano, toda la vida. ¿Estamos en el verdadero? ¿Estamos en el verdadero? ¿Estamos siguiendo al Jesús verdadero? Solo hay uno. Solo hay uno. Cualquier idea errada de aquí es otro. Cualquier idea errada allá dentro de Dios es otro. ¿Estamos siguiendo al Dios verdadero? ¿Al Jesús verdadero? Y si sí, ese es tu consuelo. Ese es tu consuelo. Oye, me dijeron que tengo cáncer y me quedan 3 meses de vida. Bueno, ¿sabes qué es lo único que queda? Estoy en el verdadero. Señor, estoy contigo. Mi Señor, me has acogido. Señor, me has adoptado. Señor, ¿sabe qué? Me equivoqué, solo le quedaba un día. No importa, ¿a quién le importa eso? Lo importante es, ¿estoy en el verdadero? ¿Estás en el verdadero? Ese es el consuelo. Si estás en el verdadero, bueno, el consuelo es para ti, hombre. Lo que sea que esté pasando en tu vida, ese es el consuelo del libro de Hebreos. Oye, nos están matando, pero ¿estás en el verdadero? Sí. Venga, no pasa nada. El cristianismo es lo que hay. Esto era el cristianismo. No sé quién pensó que era cosa diferente. ¿De dónde tomamos ánimo? Pero fíjate lo maravilloso y cómo cambia, yo creo, de ver el libro de Hebreos tan doctrinal
es, ¿y cómo voy a saber si estoy en el verdadero? ¿Te acuerdas que hablamos la otra semana? Estudia a Jesucristo. Oye, pero no, yo quiero sentir bonito, que baje y me hable. No, estudia a Jesucristo. Asegúrate de que estás en el verdadero. ¿Qué hizo el autor de Hebreos? Están llorando, los están matando. Hay que escribirles. ¿Qué les vamos a escribir? Están tristes. Ayer mataron otros 100. Ayer quemaron otros 100 cristianos. Mándales una carta. ¿Qué les decimos? ¿Que ya estamos en tratos con el gobierno? No. ¿Qué les decimos? ¿Que lo mejor, que es pasajero, que va a venir? No. ¿Qué les decimos? Diles quién es Jesús. Eso es todo. Diles quién es Jesús, que es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés, que no se han equivocado y que pueden entregar el cuello tranquilamente. Y aquellos reciben la carta y dicen, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero al que servimos. Hermano, ese es el consuelo. Si estás en Jesús, puede llegar cualquier cosa a tu vida. Si estás en Jesús, consuélate, porque estamos en el verdadero. Pero que esta pregunta nos acompañe siempre. ¿Estamos en el verdadero? ¿Estás siguiendo al verdadero Cristo? Otra vez te exhorto, dedica todo este año a estudiar quién es Jesús y asegúrate de estar en el verdadero. Oramos.